en Novela 2023, convocado por Literatura UNAM, becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, para ensayo creativo en la categoría Jóvenes Creadores 2020-2021. Mención honorífica en el tercer concurso de literatura para niños menores de 5 años 2022 con Manos Parlantes, publicado en la colección Terra Monstra de la Secretaría de Cultura. Participa con el cuento Prioridad de Muerte en la antología materna, reconocida por la CANIEM como mejor libro del año 2022. Es doctora en literatura hispánica por el Colegio de San Luis y especialista en literatura de tradición oral. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2022. Bueno, esto es un poco de la ficha biográfica de nuestra autora del día de hoy. Como ya comentó el doctor Alejandro, durante el semestre realizamos tres novelas muy características de la literatura mexicana, de autores muy distintos, pero que cada uno comparte un contexto distinto de lo que es México. Les voy a compartir. Fue Pedro Páramo, de Juan Rulfo, La Ley de Herodes, de Jorge Ibargüengoitia, y terminamos con Aurayar, de nuestra autora aquí presente. Me parece muy interesante, la verdad no me había tocado leer tres novelas, me había tocado leer durante un semestre varios cuentos, sin embargo, el que hayamos leído estas tres novelas enriquece más lo que es nuestra carrera a nosotros mismos. Y bueno, es todo por mi parte. Gracias. Muy bien. Pues sin más dilación, gracias nuevamente por tu asistencia. Lilia, te cedo la palabra y muchas gracias, Lilia. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues quiero agradecer a todos por su presencia en esta charla, al doctor Alejandro Acevedo por esta invitación. Y bueno, para mí es un gusto que los pueda acompañar yo y visitar hasta Mexicali, aunque sea, bueno, por ahora virtualmente. Agradezco también esta presentación tan cálida que me hicieron. Y bueno, para entrar en la materia, hablaba yo y prometía contarles acerca de pues las mujeres que escriben, las escritoras y su presencia en el canon. Y para hablar de las mujeres que escriben y su presencia en el canon, pues sería importante también pensar entonces en cuáles son los mecanismos de validación para el canon, porque justamente sabemos que el canon es una selección, un conjunto de obras que han sido seleccionadas y validadas como las mejores o las de mejor calidad. Entonces, pues bueno, ustedes además como especialistas en lengua, en literatura y en la enseñanza de estos, pues justo se desarrollan un ímpetu crítico respecto a la lectura y a las obras que utilizan, que además no es para nada inocente esta selección, porque pensando en que ustedes utilizan la literatura como una herramienta para su enseñanza, pues esto puede tener consecuencias inimaginables en sus estudiantes y puede también el rumbo que tomen sus alumnos. Ya que se me presentó recordando que en el 2020 fui galardonada con el Premio de Literatura Dolores Castro en narrativa por la novela Auraya, pues creo que me gustaría empezar por ahí como un punto de partida para hablar de lo que hoy nos convoca. Primero, tendría que decir que este premio, el Premio Dolores Castro, es el único a nivel nacional que se dedica exclusivamente a la obra de mujeres. Entonces ya estamos hablando aquí de un aspecto exclusivo de este premio, de una cualidad que lo hace único. Y hablo de obra en general, no de escritura, por ejemplo, porque aunque sí están los géneros de narrativa, ensayo, dramaturgia y poesía, también está el género de ilustración,
que para la ilustración justamente quien gana en este rubro es quien se encarga de darle una personalidad visual, gráfica, a el conjunto de publicación de este premio. El premio además justamente viene con la publicación de las obras ganadoras en un paquete que justamente incluye a las ganadoras de cada uno de los géneros. Pero si nos podemos a pensar en por qué el único premio a nivel nacional dedicado a la obra de mujeres lleva el nombre de Dolores Castro y por qué lo convoca el Ayuntamiento de Aguascalientes, pues nos remontamos a 1923. De hecho, este año además es uno muy significativo porque cumple 100 años el nacimiento de la poeta Dolores Castro, originaria de Aguascalientes, y bueno, por eso entendemos que es un personaje célebre de su tierra y por eso es el lugar que lleva el premio con su nombre. Pero si pensamos en que Dolores Castro nació en 1923, nos encontramos que en la edad a la que más o menos ahora tienen ustedes, como a eso de los 20 aproximadamente, que creo que es la edad en la que ustedes se encuentran, pues ella se fue a realizar sus estudios a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, en la capital del país. Pero si pensamos entonces en los años que a ella le tocó vivir este momento de la UNAM en Ciudad de México, nos encontramos con que estaba en boga la que ahora llamamos la generación de medio siglo, es decir, quienes estuvieron escribiendo y publicando por ahí de la década de los 50 del siglo XX. Y una de las principales personajes de esta generación del medio siglo fue justamente Rosario Castellanos. Y entonces nos encontramos con que Dolores Castro y Rosario Castellanos fueron compañeras de universidad en la UNAM. En algún momento a ambas les salió la oportunidad de irse a un viaje de estudios a Europa. Seguramente ustedes también tienen la posibilidad de irse para alguna estancia académica, en alguna movilidad. A lo mejor habrá casos de quien ya lo hizo y ya está de regreso aquí. Pero bueno, pensemos en que estábamos en la década de 1950 en México, es decir, hace casi 80 años de esto. Claro que el modo de vida de las costumbres de la sociedad mexicana por entonces pues eran muy distintos a los que son ahora y para la mujer sobre todo se notaba mucho estas diferencias. Entonces, ante esta oportunidad que tenían Dolores Castro y Rosario Castellanos por irse a Europa, se encontraron con un impedimento y este impedimento fue que a Dolores Castro, su papá, no le dio permiso de irse y a Rosario Castellanos, su entonces pareja Ricardo Guerra, le dijo que pues no se podía ir porque tenía que casarse con él. Y obviamente lo que hicieron estas dos mujeres pioneras para su época fue irse a Europa, aún sin el permiso de estas figuras de autoridad masculina. Y bueno, aun cuando ahora pudiera tal vez parecernos un poco ingenuo, un poco simple esta anécdota, lo que tenemos es que son dos mujeres que estaban tan seguras de la libertad que ellas tenían y de lo que buscaban tener en su vida, que no les importaba desacatar la autoridad masculina como la figura del padre o del esposo, del marido, de la pareja. Esto todavía incluso puede sonar fuerte en algunos contextos de México, donde, bueno, todavía puede haber posturas muy conservadoras. Dolores Castro, además, pues fue la fundadora de Radio UNAM, que era un medio pues muy importante, el radio, sobre todo pensando en el México del siglo XX, a mediados del siglo XX, y además quisiera contextualizar el cómo fue que estas mujeres se animaron a tomar esta decisión que ahora podría parecernos simple, pero que hace 80 años tal vez no lo fue tanto. En realidad, cuando Dolores Castro publica su primer poemario, que es El corazón transfigurado, hacía relativamente poco tiempo que Simone de Beauvoir acababa de publicar El segundo sexo, que es una novela que se considera de los pilares del feminismo. Y también por estos mismos años se otorgó el Premio Nobel de Literatura a la única latinoamericana
que lo ha ganado hasta nuestros días. Esto es a Gabriela Mistral en Chile. Y bueno, esto también nos mete a un dato muy escandaloso, que es porque en toda la historia de los premios Nobel, únicamente una mujer latinoamericana es la que ha accedido a este galardón, y hace casi ya 100 años que sucedió esto y este fenómeno no se ha vuelto a repetir. Pero entonces pensemos que en esta euforia del mediados del siglo XX en México, las mujeres iban teniendo este revuelo, y además las mujeres escritoras, las mujeres que escribían. La misma Gabriela Mistral estuvo aquí en México asesorando a José Vasconcelos para la creación de la SEP y la implementación de sus programas educativos. Estaba Simone de Beauvoir con el movimiento feminista en Europa. Entonces, pues digamos, no es gratuito que también estas mujeres, Dolores Castro y Rosario Castellanos, pues se hayan empoderado en este momento y hayan decidido irse, aún desobedeciendo a sus autoridades masculinas. Esto nos lleva a cuestionarnos otro aspecto, que es, bueno, comencé esta charla partiendo de un premio literario, y les he mencionado ahora también el Premio Nobel de Literatura, que Gabriela Mistral ha sido la única mujer latinoamericana que lo ha ganado. Y la siguiente pregunta sería, y bueno, ¿los premios son importantes? Y si son importantes, ¿por qué lo son? Los premios, las obras que ganan el Nobel de Literatura, ¿de verdad será la mejor literatura que se ha escrito? ¿O qué es lo que significa el acceder a estos premios? Y bueno, para esto primero quisiera hablar un poco en particular de este premio, porque a diferencia de los premios Nobel de Ciencias, como pueden ser el de Física, por ejemplo, o algunos otros como Economía o demás, el Premio Nobel de Literatura se gana por un conjunto de trayectoria. A diferencia de todos los demás Nobel, con que se haga un descubrimiento relevante en un año es suficiente para ganar esta distinción. Pues con el Nobel de Literatura no ocurre así. No basta con escribir una sola obra que sea considerada muy buena para ser candidato, sino que por el contrario se suman toda la trayectoria, todas las obras que ha publicado el autor, y hay un comité que lee todas las obras y que a partir de leer el conjunto de obras evalúa si es una trayectoria consistente y de calidad para otorgarle el Nobel. Otra cosa curiosa es que únicamente se puede acceder al premio Nobel si se ha sido candidato al menos 2 veces. Y bueno, en nuestro caso, para México, únicamente tenemos un premio Nobel en nuestro haber, que es Octavio Paz, y que además obtiene este premio en un contexto sumamente pues criticado, porque es bajo el sexenio de Salinas de Gortari, que se caracterizó justamente por un periodo muy convulso social, como el levantamiento del EZLN, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la devaluación económica del 94, y bueno, además por una aparente necesidad y búsqueda del control del medio intelectual en México, que se vería reflejado o consolidado justo con la obtención del Nobel por parte de Octavio Paz. Que ahora sí nos ponemos a pensar en estos nombres que estoy mencionando, y cómo parece que los premios literarios pues suelen ser un referente para lo que leemos o para lo que consideramos buena literatura. Pues también por ahí en el título de la conferencia hablo del canon. Y justamente ustedes, que son estudiantes de la didáctica de la lengua y literatura, pues es imposible que lean y que accedan a todas las obras literarias de todo el mundo, de todos los tiempos, de todos los idiomas. Entonces, un ejercicio que me parece importante que hagamos, y que me parecería también muy relevante para este encuentro que estamos teniendo ahora, es que tengamos una conciencia crítica respecto a por qué leemos lo que leemos, tanto en lo privado, en lo personal, como en por qué leemos lo que dice nuestro programa de estudios. ¿Por qué nuestro programa de estudios incluye ciertos autores y no otros? ¿Por qué ciertas obras y no otras?
Y esto además no es gratuito porque justamente quien define los programas de estudio son docentes como ustedes, así que aquí me gustaría también posicionarlos a ustedes como que son quienes tienen y tendrán el poder de ejercer lo que las futuras generaciones van a leer. Y eso no es algo simple ni es poca cosa, justamente en un contexto donde, aun cuando, pues digamos, hemos tenido varias batallas ganadas en cuanto a libertad de expresión se refiere, pues estamos de nuevo en una ola de censura donde temas que parecen incómodos o inapropiados son vetados de la literatura. En este sentido, tal vez hayan escuchado por ahí que de algunos libros o de la obra de ciertos autores se están vetando, sobre todo hay Estados Unidos lleva un conteo muy específico sobre los libros que se han prohibido, donde tratan temas de la esclavitud, por ejemplo, del movimiento LGBT. Y aquí les preguntaría a ustedes que como docentes, ¿qué postura tienen al respecto? Porque van a tener que tomar esas decisiones. Digamos, un libro es apropiado o inapropiado únicamente por su tema o depende del tratamiento que se haga de ese tema. Pensando en Estados Unidos, donde la historia de la esclavitud pues ha permeado en gran parte de su historia y tiene todavía repercusiones el día de hoy. Para ayudar a limar las diferencias y los aspectos terribles que trajo consigo la esclavitud, ¿creen que haga falta vetar y censurar todos los libros que hablen sobre la esclavitud? Porque una pregunta es si incluso estos mecanismos de censura incluso no hacen sino hacer una doble violencia. Es decir, no es que, además de que la esclavitud haya sido bastante terrible por sí misma, eliminar todas las obras que hablan al respecto es silenciar y es invisibilizar que esto ocurrió alguna vez. Y la invisibilización y el silencio justamente suelen ser una doble violencia. Menciono este aspecto de la esclavitud y del movimiento LGBT porque finalmente otro de los aspectos que retomo para esta conferencia es la escritura de mujeres. Y lamentablemente, si lo revisamos históricamente, pues las mujeres, así como los negros y así como el colectivo LGBT, hemos sido una minoría en la participación y en la conformación del canon literario. Ahora, finalmente, para bien y con toda la crítica que también pueda entrar, los sociólogos concuerdan en que el siglo XXI pues es la revolución justamente del feminismo. Y en la literatura puede verse en que incluso se habla de que hay un segundo boom latinoamericano, pero no ahora por los escritores que conocemos como el boom latinoamericano original, Vargas Llosa, Cortázar, Borges, etcétera, sino que ahora es un boom de las escritoras mujeres. Y bueno, un ejemplo de eso pudiera ser que yo les esté dando ahora esta plática, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de que estamos ante un fenómeno de cambio de paradigma acerca de cómo se lee, acerca de qué se lee y acerca de cómo se eligen determinadas lecturas. Aquí en este sentido, su profesor, el doctor Alejandro Acevedo, pues ha muy bien notado este paradigma y por eso él la necesidad de incluir a mujeres escritoras en su plan de estudios. Escuché también que ya entrevistaron a Elma Correa, que es una escritora a la que además yo admiro muchísimo. Y bueno, pensemos entonces en ustedes, incluso que piensen en qué tan actualizado está su plan de estudio, cuál es la relación que encontramos entre las lecturas de obras de escritoras y de escritores. ¿Es algo que ya está balanceado o es algo que todavía tendría que trabajarse? Si les cuento, en mi propia experiencia personal, yo estudié la licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericana, después la maestría en Literatura Hispanoamericana y luego el doctorado en Literatura Hispánica. Y en realidad esta conciencia de hacer un ejercicio crítico respecto a la representatividad de mujeres escritoras en los planes de estudio, pues la hice tardíamente, pero esto dejaba en bastante desbalance a las mujeres escritoras.
y valdría la pena justamente que nosotros como docentes hiciéramos el ejercicio consciente de ver si queremos repetir estos patrones de planes de estudio o si por el contrario queremos dialogar con estos cambios sociales que están sucediendo y entonces actualizarnos y no repetir este patrón con los que son nuestros estudiantes. Porque justamente los reclamos ahora pues no son sencillos, y lo digo reclamos en el mejor de los sentidos, porque yo siendo docente y además también siendo docente de docentes en formación, como lo son ustedes, me motiva muchísimo ver cómo tienen estas generaciones de estudiantes tienen una consigna, una búsqueda de esta conciencia crítica de lo que están haciendo, y me parece que son la primera generación que conscientemente busca no repetir patrones o vicios que se hacían en el pasado. Y pensando en cómo dialoga entonces la labor docente, que además es una profesión que pues indaga directamente en el quehacer social, con la literatura, como es el arte, con la presencia de escritoras mujeres en el canon literario. Entonces tendríamos que pensar cómo cambia esto, el cómo se percibe la literatura. Y justamente durante mucho tiempo en el que el canon literario no se recibía bien a las obras de mujeres escritoras, e incluso muchas de ellas tenían que publicar bajo el seudónimo de ser un anónimo, porque no se publicaba a mujeres. Pensemos también en cómo influyó los temas literarios, los que son los grandes temas, los que eran considerados literatura, y todavía nos encontramos con que hay sesgos respecto a qué puede ser literario o qué aspectos no son literarios. Y esto tiene que ver muy íntimamente con las funciones y el estatus, los roles que cumplimos en la sociedad. Como históricamente a la mujer se le adjudicaban los espacios privados, los espacios íntimos, los espacios del hogar, los espacios del trabajo de cuidados, de la maternidad, pues entonces estos temas no eran considerados de la literatura o de la buena literatura, sino que justamente los temas literarios, los grandes temas literarios, los que valían la pena para ser escritos, los que eran referente de calidad, eran aquellos que representaban los viajes, la guerra, las hazañas, el descubrimiento, el conocimiento, y quienes eran quienes históricamente podían salir de casa, podían viajar, podían estudiar e iban a la guerra, pues justamente los hombres, ¿no? Pensemos en cómo este viaje del héroe, que lo encontramos desde la estructura de prop hasta los cuentos maravillosos, hasta las películas de Marvel y de los Avengers, pues en realidad siguen cumpliendo con esta dinámica, y cómo lo destinado a lo históricamente femenino, como la parte del hogar, de lo íntimo, de la maternidad, de los trabajos de cuidados, pues no era considerado uno de los grandes temas de la literatura. Y en ese sentido, ese sí que es un cambio que está ocurriendo hoy en día, porque entonces están validando los temas de la maternidad, de los cuidados, de los espacios íntimos, de la reflexión, como temas que pueden ser considerados de literatura digna de ser considerada dentro del canon. En realidad este es un proceso que todavía está ocurriendo, y ustedes están siendo parte justamente de este cambio en la concepción de lo que es literatura, de lo que no, de los temas que pueden ser literarios, de las formas que pueden ser literarias o no. Y va a ser muy interesante que ustedes en este momento de transición, y además con su labor docente, pues cómo lo adapten a su labor como profesionales de la educación. Quisiera hablar un poco acerca de cómo entonces nosotros adquirimos un libro, y cómo nosotros, pues no es para nada inocente que leamos lo que llega a nuestras manos o lo que elegimos, porque en realidad si nos ponemos a pensar, todo lo que alguna vez leemos, alguien más lo eligió por nosotros. Y además alguien más lo eligió por nosotros, dejando de lado todas las otras lecturas posibles. Pensemos, por ejemplo, ya mencioné los libros que aparecen en su plan de estudios,
Quien diseñó ese plan de estudios eligió esas obras por sobre todas las otras posibilidades. Los libros que encuentran en su biblioteca, alguien eligió ese catálogo en específico por sobre todas las otras posibilidades. Si van ustedes a una librería, en primera instancia lo que se van a encontrar es la mesa de novedades. ¿Qué editoriales son las que aparecen en esa mesa de novedades? ¿Qué autores son los que aparecen en esa mesa de novedades? ¿En qué repercute si estás en la mesa principal de novedades o estás al fondo? Porque un editor de determinada editorial eligió sí publicar una obra y no publicar otras. Entonces, estos aspectos van a terminar siendo de principal interés para nosotros como profesionales de la educación y de la literatura, porque entonces ninguna decisión que nos ha traído hasta nosotros los libros ha sido ingenua ni falta de una razón o de un objetivo. Y de nuevo pensemos que el libro, la literatura, en cuanto toma forma del libro, pues se convierte en forma de consumo, en producto de consumo. Y como un producto de consumo, entonces se relaciona directamente con las leyes que rigen al mercado, como la ley de la oferta y la demanda, como los precios, la plusvalía, el marketing. Y ahora también un fenómeno muy interesante es la presencia de redes sociales a la hora del consumo de literatura, porque noto que, y eso lo sabemos, y más nosotros, los docentes, que somos señalados como los responsables de que el nivel de lectura en México suba, pues sabemos que para México el promedio de lectura al año por persona es de medio libro. De medio libro, es una cifra en realidad alarmante, más pensando en que nosotros somos los maestros de español y de literatura. Pero también, por el contrario, yo noto que todo el tiempo los adolescentes están leyendo en Wattpad, por ejemplo, o están en páginas de juegos de rol donde tienen que escribir y leer sus historias para continuarlas, o todo el tiempo están en WhatsApp, en Facebook, e incluso somos adictos a narrar historias, que ahora la parte más atractiva de Facebook ya no es compartir las fotos, sino son justamente la sección de las llamadas historias. Entonces también valdría la pena mencionar, bueno, qué tanto es que los adolescentes o las nuevas generaciones no quieren leer, o más bien qué tanto es que no quieren leer lo que les decimos que deben de leer, o que no hemos sabido hacer que se interesen en estas lecturas que deberían de leer. Y además pasa un fenómeno muy curioso porque, pues a la par de que se lee muchísimo en Wattpad, por ejemplo, y esto solamente por hablar de una de las plataformas disponibles de lectura y escritura gratuita, el mercado, muy conscientemente de esto, y en eso sí nos lleva varios pasos adelantados, pues ha sabido muy bien cooptar a los escritores que tienen éxito en Wattpad, pasarlos a la plataforma del libro escrito y hacerlo un producto de consumo para ellos tener ganancias de esto. Entonces, en ese sentido, también es una invitación para que nosotros, como especialistas de la docencia y de la literatura, pues tengamos esta gama de referentes de todo lo que abarca el fenómeno literario, que bueno, en realidad va más allá del libro. Quisiera comenzar a cerrar pues esta charla para también escucharlos, que me parece algo muy valioso escucharlos y que podamos dialogar, pues hablando de la diferencia entre dónde está el arte y dónde está el panfleto, que justamente creo que en la diferencia de estas dos cosas es que radica una cuestión que mencionaba hace unos momentos respecto a por qué se censuran las cosas. Ajá. Y pensaba en cómo en diversas obras, aunque traten diversos temas que son difíciles, no te dicen tal cual lo que está bien o lo que está mal, lo que tendrías que hacer. Y justamente creo que esa es la diferencia entre el arte y el panfleto, que el panfleto es un indicador de lo que tienes que hacer, te dice lo que está bien, lo que está mal, tiene un juicio de valor, y en el arte finalmente únicamente te muestra una situación
para que el juicio y la reflexión y lo que desencadene el pensamiento de esa lectura, pues quede justamente en el lector. Pienso ahora que nosotros, si bien somos profesores, sobre todo vamos a ser lectores y sobre todo vamos a ser lectores que contagiemos y que recomendemos las lecturas que a nosotros mismos nos hayan impactado, que a nosotros mismos nos hayan resignificado o resonado en alguna parte de nosotros. Entonces, justamente creo que lo principal por lo que tendríamos que comenzar es preguntarnos y tener muy consciente la respuesta de por qué estoy leyendo lo que leo y qué entonces me gustaría leer. Muchas gracias. Gracias, Lilia. Gracias, chicos, por estar aquí. Bueno, hay muchas cosas que comentar, muchas reflexiones, pero quisiera también aprovechar el tiempo. Lilia, no sé qué te parezca esta idea. Me gustaría leer, para los que no tuvieron la oportunidad aún de abrir entre sus páginas ahora ya, leer el primer capítulo para comentar después un poco, y después mis alumnos tienen una dinámica. Les voy a invitar a pasar a leer únicamente una pregunta, la que consideren más apropiada. Lo voy a dejar con plena libertad, van a pasar, aunque no quieran pasar, hay que romper un poquito el miedo, la timidez. Y aquí tengo conmigo una edición de Aura Ayar. Lilian, debo confesar que tengo impresiones muy diferentes después de esta segunda lectura conciencia que hice con los chicos. Y debo también confesar que esta edición tiene algunas diferencias con la edición final que se editó en fondo blanco, ¿cierto, Lilia? Sí, es correcto. Actualmente, pues ahora ya se cuenta con 2 ediciones. La primera de ellas justo es la que corresponde al premio y el tomo del libro se comparte con la mención honorífica y posteriormente, un año después, Editorial Fondo Blanco fue que publicó mi novela. También, y de nuevo relacionándolo con la charla de hace un momento, pues es curioso cómo en los últimos 2 años la CANIEM, que es la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, año con año otorga reconocimientos a un libro, dándoles la categoría de mejor libro del año para la categoría de ficción o de no ficción. Y justamente Editorial Fondo Blanco se ha llevado el premio los 2 últimos años. En el 2021 con la antología de Mexicanas, que justamente es una antología de cuento de escritoras a nivel nacional, de nuevo escritoras mujeres, y luego en el año 2022 también Fondo Blanco se llevó esta distinción por la antología de Materna, que es un conjunto de cuentos y de ensayos que pone en perspectiva la maternidad. Y bueno, ahí justo yo contribuyo con un cuento, pero vemos cómo este fenómeno literario también abarca al fenómeno editorial y de las editoriales independientes, que en este caso está vinculado con Editorial Fondo Blanco. Y sí, lo que mencionas, Alex, acerca de esta diferencia de ediciones, pues justamente se debe a que para el premio, por ejemplo, pues tenían que concordar ¿cómo se llama esta persona que está velando que se cumpla todo conforme a la ley y los procedimientos? Frente al notario, se abren las plicas, el notario a la hora de dar el premio del concurso, y para la hora de la publicación, pues para ver que en efecto se está publicando la obra ganadora, pues tiene que coincidir el número de páginas, por ejemplo, con la obra tiene que coincidir el número de páginas que se publica con el número de páginas que se nombró ganadora. Y para el caso de Fondo Blanco, entonces, ya tuvimos con un poco más de tiempo en el que pudimos hacer una edición más consciente, en este caso yo junto con mi editora, que es Lisette Cisneros, y bueno, hicimos unos ajustes que en realidad considero que no son tan representativos, pero eso ya ustedes lo dirán respecto a cómo quedó la versión de esta segunda edición. Gracias, Lilia. Muy bien, ahí está la aclaración, chicos, de por qué las diferencias.
Y bueno, sin más dilación, voy a leer. Los capítulos son muy cortos, en realidad. De pronto hay un aceleramiento y nos consternamos capítulo a capítulo. El primero se llama Moretones y Cucharas. Lo leo y damos paso a la dinámica. Hubiera preferido que alguien más escribiera esto. Es más fácil lidiar con los sentimientos cuando son de otros. Se disfruta leer de las adversidades ajenas porque tomamos nota para cuando lleguen las propias. Pero una vez que están aquí, notamos que no aprendimos nada, que somos tan incapaces como antes de cualquier lectura, que cada juego es jugar a perder porque cada vez hay cambio de reglas y que los equipos no son los de antes. Hubiera preferido que alguien más escribiera esto porque entonces yo solo me dedicaría a ser una espectadora que se sorprende con cada detalle, que se deja conmover por cada nuevo personaje. Escribir el pasado demanda discernir entre lo sucedido y lo imaginado, decidir qué es verdad y qué es imaginación. Los moretones habían adquirido un color entre verde y rojo, pero ya era imposible encontrar algún tenedor o cuchillo por la casa. ¿Qué tenían que ver los moretones y las cucharas con Leo? Los moretones eran el recordatorio de lo peligroso que podría ser que comiéramos con otros cubiertos que no fueran cucharas. Aunque tampoco es que Leo hubiera necesitado alguna arma para herirme, como lo hizo en plena calle, abarrotada de gente y villancicos. Sus manos y su furia bastaron. Algunas veces nos dirigimos a una colisión y no lo sabemos. Suponía que mi primera desventura habría sido nacer, pero todo empezó antes. ¿Qué más se puede esperar de una concepción que solo fue posible porque mi madre olvidó tomarse sus píldoras anticonceptivas? Debí imaginar que eso era un augurio de lo que sería el resto de mí. Olvidos, azares y errores. A Toby lo tuve porque era joven y estúpida, me dijo mi madre. A Tamar, porque Toby ya tenía 7 años y lo vi muy solo y triste. A ti porque estaba decidida a dejar a tu padre y dejé de tomarme los anticonceptivos. Pero ya ves que no lo dejé a él y aquí estás tú también. Antes de nacer mi vida ya peligraba. Y no solo eso, sino que hice que peligrara también la vida de mi madre. Tal vez era ella quien en realidad se rehusaba a tenerme, o que yo sentía su falta de deseo hacia mí y quería castigarla. Mi madre era maestra de escuela, ama de casa, esposa, hija, hermana, vendedora de cosméticos y libros, pero sobre todo era adicta a la lectura y al trabajo. Aun cuando parecía que para ella nada era suficiente, su embarazo de mí sí fue un exceso, como lo descubriría la noche en que despertó, debido a un dolor en el vientre, para ver que toda ella estaba bañada de sangre. Estar en cama el último bimestre del embarazo debió ser castigo suficiente para ella. Pero no lo fue. Nací. Me extraña la certeza con la que narro algunos de los eventos que marcaron mi nacimiento, como si los recordara con la nitidez del café de la mañana. Supongo que uno aprende a tomar las pistas que encuentra de sí mismo, dispersas por ahí, y las obliga a tener sentido. Tal vez por eso me obsesione tanto el haber nacido en las vísperas de la caída del muro de Berlín, como si estas fracturas fueran a delinear lo que terminaría siendo mi vida, como si la falta de certezas ideológicas que ese evento impuso al mundo hubiera permeado a la configuración de mi educación sentimental. Ir tras la sospecha de sí mismo hasta eventos que ocurrieron del otro lado del mundo y perderse. Encontrar algo muy distinto a lo buscado si se tiene suerte. Seguir con esta persecución desventajosa en el mayor de los casos. Y luego la escritura. Confiar en ella como instrumento de la memoria para después notar que todo es más invención que recuerdo. Que donde antes solo había imágenes y sensaciones, ahora hay frases con punto final. Como si el pasado siempre hubiera tenido esta dirección, como si en el fondo no supiéramos que aquello no se dirigía en ninguna parte.
Es necesario subordinar el recuerdo a la escritura porque de otra manera el dolor no permitiría decir nada. Recordar fragmentariamente es una defensa ante lo desconocido que nos iba ocurriendo sin entender por qué. Un escudo ante el terror de la impronta. La vida no tiene otra manera de sucederse. Recordar permite ser turista de la memoria. Un par de fotografías con sonrisas y paisajes inolvidables. Escribir exige habitar esos recuerdos desde la experiencia de la hora. Y solo entonces está en posibilidad de otorgar significados, de notar causas y consecuencias, de limar el peso a los azares. Reconocerse a uno mismo también en la sangre seca de las rodillas y las miradas displicentes de tus tíos y primos, dar su lugar a las sombras de la memoria y solo entonces, a partir de los claroscuros, tomar la distancia necesaria de este tejido para saber qué nos dice. Los recuerdos nos asoman a las cosas, pero no nos permiten habitarlas. Por eso hay que completar el recuerdo con invención e intuiciones, desenredar las sombras, darles un sentido y quitarles su caricia y refugio para todo lo que preferimos dejar, para cuando estuviéramos preparados para afrontarlo. Escribir el pasado es aceptar que tal momento nunca llegará. Saber que no podremos limar el dolor, pero sí lograr que cese su imposición de rigidez y aletargamiento. Escribir el pasado será siempre distinto a lo vivido. Es desprenderse de la vida que quisimos que fuera nuestra, que nos inventamos por tanto tiempo. Estas páginas son una traición al esfuerzo hecho durante toda la vida para mantenerme a salvo de mí misma. Escribir es sucumbir a nuestra fragilidad. Gracias. Muy bien, Lidia. Bueno, pues con esa prosa, con esa intensidad que tiene la prosa, inicia el primer capítulo. Que no se me pase también recordar que pueden buscar en el Facebook Ruido Blanco. Ahí está la publicación también en la página de nuestra facultad, FPIE. Agreguen a Lidia el Facebook, agreguen a Fondo Blanco, si quieren agregarle también sin ningún problema. Y vamos entonces a la dinámica. Jessica va a lanzar la primera pregunta sobre Aura Ayala. Y bueno, mientras se animan, sí que quiero agradecerte, Alex, por esta lectura, porque en realidad creo que siempre es contrastante en cómo uno escucha sus propios textos, y tengo que decir que la entonación que tú le has dado en esta lectura, pues incluso me gustó más, así que gracias por eso. Gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿la remembranza de películas, series o datos de cultura millennial fueron un ejercicio para identificarnos más con su obra? Ok, tengo un problema con el audio porque sí escuché que me hicieron la pregunta, pero se me perdió la definición y no pude registrarla. No sé si me la pudieran repetir o tal vez ponérmela por escrito en el chat. Ok, Lidia, la repito. ¿Ahora sí me escuchas? Sí. Ok, preguntó Jessica y es la pregunta que ella escribió, resultado de la lectura que hicimos en algún momento, y dice, la remembranza o el recuerdo de películas, de la protagonista va recordando películas, series y datos de cultura millennial. Pregunta Jessica si esto fue un ejercicio consciente para buscar que los jóvenes se identifiquen más contigo y con la narrativa propiamente. Muy bien, muchas gracias. Sí, creo que esta, de nuevo recordando que es mi primera novela, pues sí que quería, digamos, que se relacionara con la literatura, que sobre todo me gustaba leer a mí. En ese sentido, las novelas de formación, de aprendizaje, de crecimiento, la verdad es que me declaro fan de ellas. Y pues justamente entre estas novelas que yo disfruto muchísimo, su tono, su tipo de narrativa, pues está Las batallas en el desierto, por ejemplo, El guardián entre el centeno. Y si notamos, estas son obras que pues reflejan muy bien esta época que
en la cual se desarrollan los hechos, ¿no? En las batallas en el desierto, por ejemplo, incluso ha sido tomada como un documento pues sociológico, histórico respecto a cómo era la Ciudad de México que le tocó vivir a Carlitos, el protagonista, y por tanto para mí pues era importante poner estos referentes, eso digamos como referencia literaria, pero lo cierto es que yo también me considero cinéfila y una adicta a las series pues tremenda, ¿no? Justamente ayer acabo de ver el final de Succession, claro que este año me aventé de Last of Us, estoy esperando la segunda temporada de The House of the Dragon, entonces ya vi el live action de La Sirenita que acaba de salir, entonces digamos soy realmente muy cinéfila, me gusta mucho ver las series, y de todo tipo además, tanto las de arte y las de autor como las comerciales, porque justo creo que lo interesante es establecer el diálogo entre los diversos productos que consumimos. Entonces sí creo que el que aparezcan en la novela estos referentes a películas, a series, a otros libros, pues tiene que ver con mi propia forma de concebir la vida, que es un conjunto de todo, un conjunto de nuestras experiencias, pero también a partir de los referentes de lo que vemos, de los que escuchamos, de lo que leemos, porque de una u otra manera son todos estos productos, estas historias, estos personajes los que nos van enseñando cómo sentir, cómo pensar, cómo interactuar con determinados sucesos que nos ocurran en la vida. Así que terminan siendo también nuestra educación sentimental e incluso más allá que la sentimental también. Entonces, pues claro que tendría que estar aquí nombrados porque finalmente también fueron una especie de profesores, todas estas películas y series y otros libros, pues que tocaron mi vida y que también le daban corporeidad al contexto donde se desenvuelve, en este caso, la protagonista, que es Aura. Gracias, Lilia, muy completo. Bueno, ahí está. Vamos, Mari Carmen. Aviéntate tu pregunta. ¿Tienes el documento? Porque aquí lo tengo y te lo puedo pasar. ¿Lo tienes en la mano? Te lo paso. Yo lo tengo, sí lo tengo. Ok, perfecto. Hola Lilia, ¿me escuchas? Pues mucho gusto, muchas gracias por aceptar mi invitación. Y yo quisiera preguntarte, fue muy difícil escoger la pregunta, pero considero que es importante y va así. Conociendo las relaciones que tuvo ahora, eh, por las que pasó, y, perdón, estoy nerviosa. Conociendo las relaciones por las que ahora pasó en su momento dentro de la obra, ah, ¿por qué se fijaba en personas mayores a ella? ¿Se debe a una ausencia de alguien maduro dentro de su entorno? Y además, menciona que tuvo una relación con una mujer. ¿Ahora era bisexual o no tenía una orientación definida? Gracias, Mari. Caray, me da de verdad muchísimo, me apena muchísimo, pero si no alcancé a entenderte la pregunta, no sé si me la pudieran repetir, también ya cambié de audífonos a ver si mejora o empeora. Está bien. Conociendo las relaciones que tuvo ahora, ¿por qué se fijaba en personas mayores a ella? ¿Se debe a alguna ausencia de alguien maduro dentro de su entorno? Y además menciona que tuvo una relación con una mujer. ¿Ahora era bisexual o no tenía una orientación definida? Ok, pues fíjate que no lo hice pensando tal cual en que pues estuviera esta discusión como si era heterosexual o lesbiana o bisexual, sino que justamente quería mostrar la experiencia de cómo la curiosidad erótica y sexual, pues es eso, ¿no? Una curiosidad erótica y sexual y finalmente, pues a menos que tú lo decidas, pues los encuentros sexuales con uno u otro género tampoco son definitorios, ¿no? También se pueden cambiar, también son moldeables y pues creo que eso finalmente lo dejo a la interpretación del lector y digamos finalmente lo que me interesaba era darle una presencia justa y válida a los deseos y los placeres sexuales que pues muchas veces suelen ser penados o castigados o prohibidos
Y pues aquí lo vemos como esta experiencia que podría ser considerada lésbica, pues la consideramos como una más de las experiencias que tuvo Aura, y en este caso de una más de las experiencias de placer que tuvo. En ese sentido también quisiera notar cómo, y eso lo reconozco, la novela pues es por momentos bastante azotada, Aura sufre bastante, pero digamos como en medio de de estos contextos adversos, de estos malestares, de estos dolores, finalmente Aura encuentra la posibilidad de disfrutar, de pasarla bien, de encontrar placer y gozo en su vida, y finalmente creo que pues no hay nada más humano que eso. Creo que como humanos no podemos estar permanentemente en ese dolor y en ese sufrimiento, y encontramos los mecanismos para el placer y para el deleite, aún en un medio adverso. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias, María Fernanda. Gracias, Silvia. Muy bien. Ya estamos sobre el tiempo. Yo creo que vamos a irnos con 2 preguntas más, porque ya estamos sobre las 6 de la tarde. Andrea, adelante. Pregunta a Lidia primero si te escucha. ¿Así me escucha, Lidia? Sí. Buenas tardes. Mi pregunta sería si sufrió mucho durante la adolescencia por su color de piel moreno. Fíjate que era algo que yo no tenía consciente, pero justamente en esta revisión acerca de qué soy, qué me tocó vivir, en qué contexto histórico he tenido que interactuar, creo que, y es como terrible decirlo también, porque creo que la mayor discriminación que he tenido por mi color de piel ha sido en el contexto íntimo de mi familia, por ejemplo, ¿no? Y creo que nos pasa a todos que de pronto estamos en una reunión familiar y se lanza este comentario racista, clasista, que ni siquiera viene al caso, pero pues sí te hace a ti cuestionarte, ¿no? Respecto a de dónde vienen estos comentarios, cuáles son los significados que tienen detrás. Y yo como mujer morena, mexicana, que viene además de clase baja, pues cómo voy a enfrentar esto. Y sí que me parecía importante, digamos, pensarlo yo directamente, porque además creo que mi formación desde las humanidades, pues me ayuda a tener una perspectiva desde esto, a definir mi identidad y justamente a saber cómo enfrentar estas situaciones. Por ejemplo, recuerdo alguna vez que vi un video donde seguramente lo han visto porque es muy popular, pero tienen niños, un conjunto de niños, y tienen 2 muñecos, y un muñeco es blanco y un muñeco es negro. Y le preguntan, ¿cuál crees que sea el muñeco bueno? Y señalan al blanco. ¿Cuál crees que sea el malo? Y señalan al negro. ¿Cuál crees que sea el delincuente? Y señalan al negro, al moreno. Y al final, pues es un niño moreno el que está contestando, y le preguntan, ¿y a cuál crees que te pareces tú? Y bueno, es un conflicto tan grande porque todo el tiempo ha señalado las cualidades positivas para el bueno, y al que se parece le ha dado todas las características negativas, que sí que considero que es un hecho social que pues nos atraviesa, y que pues tendríamos que tener mejores herramientas para enfrentarlas. Luego ahora que también pues hablé de la esclavitud, por ejemplo, en Estados Unidos, que tal cual tuvo un sistema de esclavitud a partir de la raza, pues digamos, creo que tienen más identificados los aspectos que deben de combatir. Pero en un país como México, donde nunca hubo tal cual una esclavitud a partir de la raza, sino que más bien conforme ha avanzado la historia, se han relacionado la racialización y el clasismo, pues sí creo que convendría hacer un ejercicio consciente acerca de cómo funcionan estos mecanismos de interpretación social y del individuo en la sociedad que nos ha tocado vivir actualmente. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias a usted. Gracias, Andrea. Muy bien, un aplauso para Lidia, por favor. Y no estoy como dando únicamente la palabra a mis alumnos, pero si hay alguien del público en general que quisiera hacer una pregunta, puede levantar la mano. Si no, pues bueno, seguimos con la dinámica. Yo creo que una pregunta más para cerrar y lo dejo abierto. ¿Quién de ustedes
Jessica Gastelum. Ok, y después le damos la palabra a la maestra. ¿Es la maestra? No, no. Gracias, ya falta un poquito. Muy bien. Jessica Gastelum. Bueno, sí te escuchamos. Bueno, Fuerte, Jessica. bueno, mi pregunta es, en tu libro hablas mucho sobre la infancia, porque quiso reducir las ideas generalizadas que tenemos sobre que la infancia es pura felicidad. Escuché que tiene que ver algo sobre la infancia, pero ¿qué más? Sí, a ver, repite la pregunta. En tu libro hablas sobre la infancia, porque quiso reducir las ideas generalizadas que tenemos sobre que la infancia es pura felicidad. Uh-huh. Bueno, yo sin duda creo, y bueno, no solo yo, en realidad también lo dicen los psicólogos y los profesionales de la educación de los infantes, pues que la infancia es una edad que nunca se supera, ¿no? En ese sentido, el tiempo histórico de las sociedades y del ser humano suele ser bastante similar porque ahora, con la llegada del siglo XXI, pues no es que los modos y costumbres y los tiempos del siglo XX hayan desaparecido con la llegada del siglo XXI, sino que más bien van conviviendo los antiguos modos y las antiguas costumbres con los nuevos modos y las nuevas costumbres y las nuevas formas de ver la vida. En ese sentido, pues la infancia también es eso. Si lo pensamos en realidad, nunca dejamos de ser niños porque no es que cumplamos 18 años y desaparezcan los recuerdos, las vivencias, las emociones que tuvimos de niños, sino que más bien esos recuerdos, esas emociones, pues tienen que convivir ahora con nuestra edad adulta. Entonces, pues sí que me interesaba mostrar un tono desde la experiencia de la infancia, porque creo que es más sincero, más genuino, y además como me interesaba este tono de sinceridad para la novela, por eso también está planteada como desde la intimidad, desde los géneros intimistas, pues consideré que la infancia justamente le contribuiría a generar este tono que me interesaba en la novela. Además, aquí es cuando tengo que decir que uno de los pasajes de la novela, un capítulo, el que se llama Deseo Cumplido, que es justamente una anécdota de infancia acerca de un lonche que se le manda a la protagonista y que termina siendo ahí desastroso. Pues ese fue el primer capítulo que escribí y que notamos que pues tiene justamente esta perspectiva de la infancia, y justamente cuando terminé de escribirlo, pues noté que era el tono que quería que tuvieran la novela en general, su narrativa y su estilo. Y además es muy curioso porque ese capítulo suele ser de los más recordados por los lectores, e incluso gente que conozco me ha dicho, oye, yo te conté esa anécdota y por eso la escribiste. O me han dicho cosas como de, ay, a mí me pasó algo igual, solo que en lugar de una torta de huevo con cebolla, era, no sé, taquitos de hígado o una cosa así, ¿no? Pero parece ser que este tipo de vivencias en realidad también pues nos marcó como una especie de ritual de paso por esta etapa de la vida que llamamos infancia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Muy bien. Pasamos el micrófono y con esto cerraremos. Hola, buenas tardes. Primero que nada, tengo una pregunta más del tipo técnica. Que sería, ¿cuánto tiempo te tomó a ti escribir todo lo que es el libro? Y la segunda es, ¿qué tanto de tu libro es sacado de tu realidad y qué tanto tú dices, esto yo lo inventé fuera de todo lo que yo conocía? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Y pues creo que las dos partes de la pregunta es complicado contestarlas. Sobre cuánto me tardé en escribirla, tendría que decir que en lo que me tardo más es en configurar la historia, los personajes, su voz, las acciones, como digamos en mi cabeza. Creo que hago mucho trabajo de prefiguración
y cuando me siento a escribirla es porque ya tengo gran parte de la obra construida dentro de mí, ¿no? Entonces, digamos, a la hora que me siento a escribir, ya no es tan complicado porque únicamente es vertir lo que tengo ya pensado a el papel. El primer borrador de la novela lo escribí en 3 semanas, que es en realidad poco tiempo, pero pues fueron 3 semanas en las que únicamente me dediqué a escribir. Y es el periodo más corto en la etapa de la realización de este libro, porque les comento que fue mucho más tiempo lo que lo estuve pensando antes, fue mucho más tiempo lo que lo estuve trabajando después, las relecturas, el tallerearlo, mostrárselo a otros lectores para que me hicieran comentarios, ir a talleres literarios para que me hicieran sugerencias, imprimir, leer, volver a corregir, volver a imprimir, volver a leer. Digamos, este proceso fue el pues más tardado. Pero ya por todo, digamos, desde que la empecé a pensar hasta que salió premiada y publicada en el 2020, yo diría que fácilmente fueron 5 años, pero además este proceso no terminó con la publicación, porque como ya le comentaba a Alex, pues justamente para la segunda edición hubo que volver a revisarla, ¿no? En este sentido, aquí lo que yo diría es que una obra literaria no se termina cuando pones el punto final, sino que ahí empieza justamente el trabajo más tardado, más laborioso y muchas veces que no termina nunca, que es el de corregir. Y bueno, sobre la segunda pregunta, sobre qué tanto son tal cual experiencias de mi vida o qué tanto las inventé, creo que no hay como una manera cuantificable de responderla, porque creo que se retroalimentó mutuamente las experiencias que tuve con la imaginación y la ficción. Y esto lo relacionaría con lo que les mencionaba hace unos momentos respecto a que el auge de la escritura de mujeres escritoras pues ha hecho también que sean considerados literatura géneros que en otros momentos fueron denostados o excluidos del canon literario, como es la autoficción. Y aquí sí que pues yo no lo vi venir, porque mi novela ganó el premio en el 2020 y justamente el último premio Nobel que se dio en el 2022 fue para la francesa Annie Ernaux, que justamente se caracteriza por escribir autoficción. Entonces, digamos, acabamos de estar ante la máxima validación del estilo autoficcional en la literatura, porque ya una escritora de la autoficción acaba de recibir el Nobel de Literatura. Y bueno, esto implica varios aspectos. Por un lado, si era cuestionado como que no era literatura, es porque parte de las experiencias personales, pero el asunto es que no es una crónica, no es una biografía, sino que justamente uno se toma lo que son las licencias poéticas para pues dotarle a estas anécdotas y a estas historias de otro modo en el que pudieron haber sido. En este sentido, sí que creo que la literatura no es que restituya o que solucione las cosas que ocurrieron en la vida real, pero sí que nos muestran otra visión de cómo pudieron haber sido, de qué otra manera se pudieron haber desarrollado. Y bueno, justamente con esto jugué yo en la escritura de la novela. Muchas gracias por la pregunta. Pues, muy bien, pues bueno, cerramos creo con broche de oro esta jornada. Empezó con el pie derecho, con la revista, la primera revista estudiantil, Voces del Desierto. Sigan mandando sus textos. Quizá le pidamos una colaboración a Lilia para más adelante y la podamos considerar con la maestra Corina. Y gracias por su asistencia, Lilia hermosa. Gracias nuevamente de corazón por darnos bastante de ti, bastante de tu alma. Creo que tu novela es una traducción fiel de un estado en el que la ficción juega un papel singular, pero que procede del alma tal cual. Así que yo lo valoro mucho. Jóvenes, a nombre de los alumnos de la
el séptimo semestre de la carrera de docencia de lengua y literatura. Damos por terminada esta conferencia magistral. Despedimos a Lilia Ábalos con un fuerte aplauso. Y te dejamos, Lili. Muchas gracias. Sí, pues yo únicamente agradecerles a todos de nuevo por haber compartido este espacio. De verdad, yo creo que el diálogo es invaluable y bueno, finalmente sí que creo que la principal figura en la literatura son los lectores. Así que, pues muchas gracias chicos, muchas gracias a la Universidad de Mexicali y muchas gracias Alex por esta invitación. Hasta luego y que estén muy bien. Hasta luego, Lili. Saludos. Gracias.